Una catastrófica situación en el mercado laboral. Eso es lo que se ha visto en los últimos meses, donde está aumentando de manera sustancial la cantidad de despidos que está habiendo en el mundo privado, como también el desempleo que se está viendo a nivel nacional, en lo que ya son realmente las consecuencias de parte de las políticas económicas del gobierno que han generado un empeoramiento de la situación laboral y que se está estimando que tan solo va a ir en aumento, o sea, empeorando la situación, que tiene que ver con las alzas importantes que ha habido de costos a nivel general por la baja de tiempo de horas laborales, a bajar a las 40 horas, sumado también a los aumentos del sueldo mínimo, más nuevas normas sindicales que se aprobaron, lo que todo eso ha significado un aumento importante de costos en el mundo privado. Y como era esperable, se está viendo un aumento del desempleo, que se está notando que están cada vez en aumento más fuerte y lo están intentando tapar con contrataciones importantes en cargos que no tienen ninguna razón de existencia en el mundo estatal, y simultáneamente un aumento sustancial en el número de despidos que ya supera los 200.000 en los últimos 3 meses. Por necesidad de la empresa. Por necesidades de la empresa, pero tampoco nos removieron a ninguna otra campaña, sino que nos sacaron nomás. Alejandra y Karen trabajaban en lugares distintos, pero a ambas las despidieron bajo el mismo argumento. Ya sabe cuál. Al término del turno me avisaron de una que ya no estaba desvinculada porque iban a hacer restauración en la empresa y no cumplió el perfil. Éramos 12 y mi supervisora que estaba a cargo también la echaron y mi anterior supervisor también la habían echado sin aviso. A ellos lo echaron sin aviso, a nosotros nos avisaron. Según datos de la Dirección del Trabajo, los despidos por necesidades de la empresa en mayo subieron 3,5% en comparación al mismo mes del año pasado y alcanzaron 40.343 personas. Hay un deterioro en el mercado laboral. Con esto ya llevamos 3 meses consecutivos de alza. Y eso entonces ya empieza a ser una tendencia preocupante porque ya no parece ser algo puntual de un mes. La cifra fue de alrededor de 213.000 despidos por esa causa a mayo, que es como la cifra más alta si uno observa el mismo periodo, o sea, de enero a mayo, desde el 2020, que fue cuando estábamos en pandemia, por lo tanto sabemos que fue un año particular. Un síntoma más de cómo está el mercado laboral en nuestro país. La tasa de desempleo en marzo-mayo roza el 9% y preocupan especialmente las personas que llevan más de 12 meses buscando trabajo, también las mujeres. Yo voy a cumplir 56, ya eres vieja, o sea, esa es la palabra. Que a la gente le cuesta encontrar trabajo, incluso aquí en Santiago, que es más grande, está complicado. En el corto plazo, ¿mejorará la situación? Yo diría que en los próximos meses ya vamos a ver tasas de desempleo que llegan al 9%, eventualmente lo van a superar incluso levemente. Primero porque viene la estacionalidad negativa del invierno. Y uno tiene que poner un poco en contexto esa cifra, qué significa ese 9%, o sea, es la cifra más alta desde que inicia la serie, si nosotros excluimos el periodo de la pandemia, y finalmente son personas que no están recibiendo un ingreso. En el Congreso se discute el proyecto del subsidio unificado al empleo impulsado por el gobierno. Busca aumentar los montos de este incentivo y también ampliar el universo de quienes pueden obtenerlo. Una situación bien preocupante, y lo que se ha visto es que esto significa que en mayo aumentó en un 3,1% la cantidad de despidos. Llegaron ya a más de 213.000 personas en los últimos 5 meses, y también en los últimos 3 meses ha habido un aumento constante en los despidos de manera proporcional, o sea, de manera constante. En los últimos 5 meses hubo esa cantidad de despidos, pero solo en los últimos 3 meses ya se está viendo una tendencia permanente, constante, que está dando también alzas al desempleo. Ahora, esto lo han intentado bloquear mucho como consecuencia de estos malos números con contrataciones estatales. Han intentado llamar que están haciendo así generación de empleo, y es parte de lo que Jara ha tratado de decir, que están generando buena situación laboral. En realidad eso no es tanto así. Cuando tú intentas tapar la mala situación económica y la situación laboral con contrataciones estatales, lo único que estás haciendo es perjudicar aún más a la población, además de estar contratando funcionarios que empiezan a hacer trabajos que en realidad no son necesarios, y por eso vemos que año tras año aumenta el número de funcionarios estatales y no mejora la situación nacional porque son contrataciones sin sentido. También significa, además de eso, y un tema de ineficacia y de injusticia, de que eso se financia con los impuestos de la población. Entonces los impuestos que día a día nos saca el Estado, que incluso si alguien gana sueldo mínimo en nuestro país, al más de 1/3 de su sueldo es
puro impuesto, es cosa de sumar el IVA, que es 19% que se aplica a todos los productos, sumado también a los descuentos legales que tiene su sueldo, la diferencia entre bruto y líquido, con también impuestos indirectos que se suman también como el impuesto al combustible, impuestos a ciertos alimentos, por ejemplo, como la carne, la harina, etcétera. Todos esos elementos suman para que eventualmente de manera directa o indirecta al menos un tercio de tu sueldo, incluso si ganas sueldo mínimo, se te vaya en impuestos. Más grande el sueldo proporcionalmente empieza a ser más, de manera de estos impuestos directos o indirectos. Entonces hay mucho pago de impuestos y eso empobrece a la población porque el Estado sacándole dinero de su bolsillo, si ahí se financia, no es como que de otra parte lo saquen. Y por lo mismo, están tratando de tapar sus malas decisiones económicas que están haciendo quebrar al mundo privado, y se nota con estos despidos masivos que están habiendo, con eso. Y después, ¿qué es lo que proponen? Y ahí lo escucharon justamente en la noticia, más subsidios. ¿Y esos subsidios de dónde sale? Que serían subsidios para grupos corporativos, que al final los van a elegir ellos a dedo, corporativismo, ¿no? Algunos se enriquecerán con eso. Lo pagamos todos nosotros, entonces la gente se queda sin trabajo porque ponen leyes laborales y también leyes justamente empresariales que hacen muy costoso contratar. Después le sacan mucha plata en impuestos y para evitar que quiebren los negocios porque es económicamente inviable lo que hacen, ¿qué deciden hacer? A darle unos subsidios que lo sacan del mismo bolsillo de la población. Y al final los únicos que ganan, lo único, son los políticos y los funcionarios estatales que siguen parasitando costa nuestra. Es una injusticia. Ahora, esto ha sido consecuencia de las políticas de Gabriel Boric, pero también una responsabilidad importante a nivel laboral, porque fue la ministra asociada a eso de Janet Jara, bajo cuya gestión también se realizaron las políticas que ahora están teniendo estas consecuencias. Y también es importante porque al ser la que está liderando las encuestas, o al menos eso dice las encuestadoras, ¿no? Y también siendo ella alguien que está proponiendo profundizar en estas políticas, nos están dando el anuncio bien directo de que esto tan solo va a empeorar la situación. Porque la situación negativa que estamos viendo ahora en el desempleo, y que esto es lo que se advirtió que iba a ocurrir, y también a nivel de los despidos que está viendo en el mundo privado y lo difícil que es encontrar trabajo, es consecuencia de esto. Desde el mundo empresarial, como también varios economistas de distintos sectores han reconocido, incluso en su momento Carmona, el que era asesor económico de Jara lo reconoció, son las políticas del gobierno los que han tenido esta mala situación. Pero tiene toda la lógica del mundo. Imagínate que tú eres una pyme. La mayoría de los trabajos en Chile, más del 70%, son de pymes, de pequeñas y medianas empresas, o sea, negocios pequeños que están partiendo o que no son de un tamaño muy grande, y si es que llevan un buen tiempo. Ahora imagínate que tienes eso, y tienes empleados, y te dicen al mismo tiempo todo esto. Te bajan las horas laborales de 45 a 40 horas, o sea, tienes que pagar lo mismo que antes, pero por menos horas de trabajo. Simultáneamente, después te dicen, no tienes que pagar lo mismo, ahora vamos a subir también el sueldo mínimo, así que tienes que pagar más por menos tiempo de trabajo. Y al mismo tiempo empiezan a haber más impuestos a nivel empresarial y también te ponen nuevas leyes corporativas asociadas a proveedores sindicales, lo que aumenta también los costos. Entonces, ¿qué creen que pasa si tú eres un negocio que estaba al justo, surgiendo? No es fácil empezar un negocio, cualquiera que lo haya intentado hacer sabe que no es sencillo y cualquiera que tenga una pyme sabe que es un esfuerzo enorme, muy sacrificado y no es un tema barato, y te bajan el tiempo que pueden trabajar para ti. ¿Cuánto te tienes que pagar? Que te lo aumentan y al mismo tiempo te aumentan costos adicionales de manera externa. ¿Qué creen que iba a pasar? Hay algunos que van a sobrevivir, claro. Hay algunos que van a poder pagar, por supuesto, si uno se adapta. Pero muchos otros no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En los últimos 5 meses, sobre 213.000 despidos. Y en los últimos 3 meses, los despidos al alza constantemente. Porque no pueden pagarlo. Entonces, o despiden gente o quiebran. Y algunos quebrarán. Y está aumentando el desempleo en el mundo privado, que es mucho más alto que en el mundo estatal, que están simplemente tratando de tapar toda esta situación mala laboral con contrataciones estatales. Es un círculo vicioso. En parte de estas políticas fracasadas es lo que ocurrió en Argentina por mucho tiempo, que hacían cada vez leyes que jodían al mundo privado, después para tapar los malos números contrataban en masa en el mundo estatal, como eso no lo podían pagar tenían que aumentar mucho los impuestos empobreciendo a la población y como después la plata ni siquiera se alcanzaba, después se endeudaban de manera masiva. Y ese era el ciclo decadente que vivíamos en Argentina que generaba crisis constante, que ahora lo han ido cortando con la administración de Milei, que ha empezado a hacer despidos masivos en el Estado, bajas de impuestos, recortes estatales, eliminación de subsidios, etcétera, y que ha tenido en ese país una consecuencia positiva de bajas en la pobreza, como también mejoras en números económicos y baja de la inflación, tema aparte. Pero eso es lo que se está dando y es una lógica constante, es casi como una estafa piramidal, es un barril sin fondo y pasa porque muchas veces las personas no se dan cuenta de cómo el ciclo los está jodiendo, porque usualmente leyes laborales que protegen entre comillas y que ponen más altos sueldos mínimos y hace más difícil despedir, uno piensa que le está ayudando, pero eso hace que también sea más difícil a uno contratar, que sea más difícil despedir, hace que sea más difícil que otro te contrate porque es más costoso y más peligroso. Cuando es más fácil despedir, también es mucho más fácil que te contraten porque no es un riesgo tan grande contratar a un empleado. Y eso ocurre, hay mayor flexibilidad laboral. Cambio ahora, bueno, no se encuentra trabajo y la gente se queda sin nada. Y después,
uno lo empobrecen con todos estos impuestos con la idea de darle algo aparte, pero en realidad eso que te dan no es algo aparte de parte de otro, te están sacando plata de tu mismo bolsillo y te dan un porcentaje de eso, porque igual los políticos y los estatistas se quedan con su cuota para pagarse sus sueldos, sus beneficios y toda la corrupción enorme que hay en el Estado, que sabemos que es así. Y ahí está. Es un ciclo muy decadente que ya está empezando a mostrar señales malas. Y los efectos laborales de ciertas políticas no son instantáneos, solamente tardan unos pocos meses. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ahora que Jara tiene responsabilidad, porque gran parte de lo que ella lideró bajo la administración de Boric, que es el principal, pero ella también impulsa estas políticas y las quiere profundizar, lo único que ha generado son estas consecuencias y van a seguir empeorando. Y tal como lo vimos antes, están estimando que tan solo va a empeorar. Entonces vamos a ver cómo el gobierno de Boric termina con una situación laboral muy compleja, con una situación económica bien mala y con una candidata presidencial que busca profundizar todos estos elementos que están generando consecuencias negativas. Y curiosamente hay un porcentaje importante de la población que cree que esto es una maravilla de idea. Y si ella llegara a aplicarlo, veríamos de la nada que aumentaría aún más el desempleo, aumentaría la pobreza y empeoraría la situación. Y la gente se preguntaría, hoy, ¿por qué pasa esto? Cuando tiene toda esta lógica detrás. Pero ella diría, no, son los malvados empresarios, son los malvados emprendedores. Seguramente ellos tienen la culpa, no nosotros con nuestras políticas fracasadas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas malas noticias a nivel del desempleo, como también el aumento sustancial de los despidos? ¿Cómo se debería cambiar esta situación? Como mencionamos aquí, debería haber bajas de impuestos, aumentar la flexibilidad laboral y quitar tanta intervención del Estado en el mundo laboral, o hay que continuar con la tendencia en la que estamos ahora y que está generando malas noticias y empezar a aumentar siempre más el sueldo mínimo, 1 millón, 2 millones, siempre más, bajemos también aún más las horas laborales hasta que sean números cada vez más bajos, aumentar por lo tanto los costos de producción para los emprendedores y que los únicos que puedan pagar por lo tanto sueldos sean grandes empresas y se concentre todo el mercado. Claramente eso debe ser una mejor idea, ¿no? Como le gusta a Jara, que está proponiendo más en esa dirección. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el camino a seguir? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.